Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por encontrarnos en esta mañana hermosa, una vez más reunidos en su nombre, en el nombre de Dios. Y quiero saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes, a las iglesias hermanas que se conectan con nosotros esta mañana. Bienvenidas a este tiempo con el Señor. Quiero leer la palabra del Señor. Busquen ahí en sus Biblias, en Efesios 5, del 1 al 2, y le vamos a dar lectura a esta palabra que nos habla que debemos andar como hijos de luz. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Ahí, muy bien. Vamos a leerlo entonces. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor bendiga su lectura esta mañana. De esta forma vamos a comenzar este tiempo con el Señor. Vamos a orar. Amén. Los invito a orar. Les invito a colocar ahí en su lugar, en una posición de oración, en respeto a nuestro Señor, y nos dirigimos ante Él. Amén. Señor amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder estar juntos. Gracias, Señor, por mis hermanos que están ahí conectándose, Señor, con nosotros en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos y te honramos porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso, y estás junto a nosotros y nosotros no estamos solos. Señor, permite que esta mañana sea de gran bendición para nuestras vidas al escuchar la palabra, al cantar las alabanzas, Señor. Pero también tú seas en primer lugar exaltado en todo. Gracias, Papito amado, por esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarles a leer otra palabra del Señor, ¿ya? Vamos a buscar ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 9, ¿ya? Vamos a buscar en el Salmo 9 y vamos a dar lectura al versículo 1 y 2, ¿ya? 1 y 2. Ahí usted en su casita busque la palabra del Señor, ¿ya? Y le vamos a dar lectura en este momento. Dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, quien es el único digno de alabanza y adoración es nuestro Dios, ¿cierto? Y se contaré tus maravillas. Ha pasado, ¿cierto?, el año 2020. Podemos contar las maravillas del Señor, a pesar de todas las tribulaciones y todas las dificultades que se han pasado, pero nosotros podemos contar las maravillas del Señor, porque Él ha sido grande, ¿ya? Y dice su palabra: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. Y por eso en este momento vamos a cantar al Señor con toda nuestra fuerza. Ahí en su casita, donde usted está, cante al Señor, alabe al Señor, y que estas alabanzas sean rendidas ante Él. Amén. Y luego vamos a escuchar la palabra del Señor, que nos va a entregar nuestro pastor Abraham Kremer, y él va a entregar su palabra para que estemos nosotros cómodos y despiertos, nuestras mentes, nuestro corazón, a la palabra del Señor. Este himno que vamos a interpretar, espero que ustedes me acompañen desde sus casas. Es una oda para que tú y yo podamos compartir lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Canta conmigo. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir.
en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todo lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Nuestro evangelio se vuelve infructuoso si no compartimos lo que Dios nos ha dado. Amén. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero no me cercaba sino niebla oscura, tú me
presencia, cierto hallaré con tu justicia unida, dulce Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. En este día, domingo, ya segundo domingo del mes de enero, seguimos adelante en la exhortación de la palabra de Dios. Y en esta hora quiero invitarle a buscar un pasaje de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que he titulado la meditación de esta mañana: nada para Él es en vano. Así es, nada para Él es en vano. Vivimos, hermanos, tiempos donde el hombre continuamente rechaza el poder depender de Dios. ¿Y para qué decir? Lo menos vivir de la dependencia de Él, donde incluso las naciones del mundo se empeñan en trabajar en unidad, en unir lazos de relaciones mutuas con un plan y proyecto cooperativo. ¿Con qué fin? Con el fin de apoyar la grandeza y evitar perder el poder, siguiendo el ejemplo de Lucifer, por ejemplo, en el libro de Génesis, con el propósito, como el hombre de Babel, de querer llegar al cielo por sus propios medios, de mantener el control y el poder, de dar a conocer su capacidad intelectual, su poderío y también su fuerza, y también el poder dar a conocer su fama. También el hecho de poder vivir al margen y en forma independiente de Dios. Este es el mundo donde nosotros vivimos hoy, en este hombre babilónico, alejado de Dios. No quiere decir de que este hombre no crea en un Dios. Puede que sea un hombre que crea en muchos dioses, incluso uno de ellos ser el mismo, un dios, como fue la expresión de los mismos babilónicos en la Torre de Babel, cuando ellos dijeron: hagámonos un nombre, seamos importantes. Una generación apoyada por su autonomía y recursos humanos que rehúsa al Creador, que han perdido la capacidad de oír, como Caín, que se negó a oír al Todopoderoso y finalmente cumplió con su objetivo de asesinar a su hermano. Es una sociedad secularista, humanista, que ubica al hombre como el centro del universo. Vivimos en tiempos, hermanos, en una civilización desafiante al Creador y junto con ello, enemiga de los propósitos redentores de Jesucristo. A través de la historia, grupos han tomado decisiones voluntarias o también por imposición, con fundamentos políticos y religiosos. Se han unido, se han engrandecido y civilizaciones enteras se han levantado, hermanos, en rechazo al Todopoderoso, volviéndose idólatras y violando los propósitos divinos y rechazando el plan de Dios, y también no solamente rechazando el plan de Dios, sino también rechazando a aquellos que profesan el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el Señor
así como los babilónicos, que los dejó construir su torre, que los dejó unirse en un bien común, pero él los observaba, hasta que de pronto el Señor intervino en la historia y confundió sus lenguas. De la misma manera, en este tiempo, el Señor observa el avance, la conducta humana, pero un día el Señor va a intervenir en su segunda venida. Esta civilización que no está redimida, ni tampoco le interesa ser redimida, será finalmente enjuiciada y destruida, como dice la palabra de Dios. Y mientras el diablo avanza con su oscuridad y tentáculos sombríos, usando el arma más antigua, pero no por eso efectiva, que es el mismo engaño, la iglesia entonces es advertida y desafiada a no perder esta esencia. La iglesia tiene que seguir siendo lo que es iglesia y continuar siendo un puente extendido por donde pase el perdido para el encuentro con Jesucristo. Medito en este pasaje donde el apóstol Pablo, ya al finalizar su carta a los primeros de Corintios, habiendo aclarado un tema tan importante en el capítulo 15, como es la resurrección de los muertos. Porque sin la resurrección de los muertos, como él dijo, es vana la predicación. Y esta resurrección de los muertos, en la cual Pablo argumenta, nos presenta a nosotros que la tarea del hombre actual no solamente es temporal, sino es duradera. Sea para bien o sea para mal, será eterna. En medio de todo lo que nosotros vivimos entonces, los creyentes pueden avanzar seguros, apropiándose de las promesas de Jesucristo y apropiándose, como dice el versículo 57, antes de este, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire ese pasaje. Por medio de la victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo. En 3 oportunidades Pablo habla de esta victoria que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos hacer nada para retroceder o adelantar los tiempos de Dios. Lo que sí podemos hacer es vivir de acuerdo a las instrucciones de su palabra y no permitir que el ambiente que reina a nuestro alrededor o los eventos mundiales nos desalienten o nos desanimen en el cumplimiento de este llamado, del cumplimiento de la gran comisión. Tomo entonces este pasaje de esta mañana que nos puede servir de referente después de esta ilustración del hombre actual, de que nada sirve todo lo que he dicho anteriormente si esto nos deja no solamente ver el escenario actual, lo que está viviendo el hombre, porque usted lo ve, lo vive en su medio donde está, ve las noticias mundiales, lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Pero no quiero llevarlo a ver lo que usted ya ve, sino lo que quiero llevarlo a usted, que junto con echar una mirada al mundo que vivimos, es también cuál es la tarea para nosotros como creyentes, cuál es el desafío en este tiempo para nosotros como iglesia. Y tomo este pasaje que nos puede servir, así como para los corintios, puede servirnos para nosotros y entregarnos 3 desafíos para la iglesia de hoy frente a toda la formación y avance de los ejércitos de Satanás. En primer lugar, vamos a leer: así que, hermanos míos amados, como en el epílogo al terminar ya la carta prácticamente del versículo 58, él dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leámoslo de nuevo. Así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un pasaje que me lo aprendí muy joven y fue un pasaje que en muchas veces fue un aliciente para mi vida. Cuando en ocasiones quise sentirme derrotado, quise sentirme abatido en mi juventud por todo lo que ocurría a mi alrededor, por todo un mundo alejado de Dios y que me invitaba también a ese mundo. Tal vez es la situación en la cual tú estás viviendo. Sin embargo, este texto me sirvió tremendamente para mi desarrollo espiritual y espero que usted también se lo aprenda de memoria, hermanos, y podamos aceptar y apropiarnos de estos 3 desafíos que presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, pero te puede servir a ti en forma particular como también para nuestra iglesia. En primer lugar, entonces, dice, firmes en el Señor. Permanecer firmes. Firmes es una palabra de donde viene la palabra trono. Interesante. Trono, que significa base, pedestal también, asiento elevado para alguien de dignidad. ¿Quién está sentado en el trono? Alguien de dignidad. En este caso, el cristiano tiene que estar firme, pero asentado en el Señor. Firmes en la fe. Firmes el cristiano debe estar en sus convicciones. Pasaje también de Hebreo habla de que nosotros debemos estar firmes sin fluctuar. Firmes en la gracia, dice otro pasaje. Firmes en la libertad. Firmes en la doctrina. A no poner atención a que nadie nos ponga otra escritura por encima. Firmes, también en un pasaje, contra las acechanzas del diablo. Firmes en la esperanza de la victoria de Jesucristo. Firmes en el servicio y en el crecimiento de la obra del Señor. En primer lugar, permanecer firmes. Hermanos, los invito a permanecer firmes. Hermanos adultos mayores, los invito a permanecer firmes. Hermanas, mujeres, les animo a permanecer firmes frente a todo lo que venga. Queridos jóvenes, permanezcan firmes. Niños, si hay algún niño mirando en esta mañana, algún adolescente, permanece firme frente a toda la enseñanza que está tan alejada de la palabra de Dios en los lugares donde tú eres educado, en la enseñanza básica, en la enseñanza media y en la universidad, en tus profesores agnósticos y ateos. Tú permaneces firme en el Señor, en tu fe. Hermanos, permanezcamos firmes en lo que hemos creído. Profesores, hermanos que son profesores, permanezcan firmes frente a todo lo que a usted le rodea en el lugar de trabajo, en las reuniones de profesores, en los profesores agnósticos, ateos, firmes cuando ustedes sean convocados a otras marchas que van alejados de los principios de la palabra. Firmes aquellos que trabajan en los tribunales, aquellos que trabajan en los lugares por ejemplo, los que son estudiantes de Derecho, firmes en la palabra de Dios, firmes en aquellos que muchas veces son llamados a reuniones de sindicatos, firmes aquellos que son llamados a convocatorias políticas, a votar por uno y otro candidato que están muy alejados de los principios de Dios. Por mucho que se digan que son cristianos, que son profesores, que son pastores, que son misioneros y que incluso son bautistas, pero están alejados de los principios de Dios. Permanezcan inamovibles en el trono asentado de la fe. Mire siempre a Cristo. Personalmente, hermanos, el año 2020 cometí muchos errores y Dios no lo quiera, pero lo más probable de que el año 2021 vuelva a cometer otros errores. Hermanos, pero tú mira a Cristo, mira al Señor
y permanece firme en él. No permites que el comportamiento erróneo de tus líderes, de tus profesores, tal vez, de hermanos en la fe, te hagan caer y debilitar en ella. Pon siempre los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, en primer lugar, permanece firme, como dice el pasaje. Mantente firme, inconmovible esa versión. En segundo lugar, ser constante, sea constante. En primer lugar, permanezca firme. Segundo lugar, sea constante. Fíjese que Pablo, al firme, si usted se fija en este detalle, manténgase firmes e inconmovible esta versión. La versión 95, la 60, dice, permanezcan firmes y constantes. Pablo une las dos palabras, firmes y constantes, los mantiene juntos. Y quiero decirles que así debe ser, porque una persona no puede considerarse que está firme si no es constante. Yo lo he separado para entrar un poquito, tal vez en más detalles, y no pasar de largo el constante, pero deberían estar juntos. Y eso significa constante, ser permanente, con valor y fe para poder continuar. Esta versión está muy bien. Inconmovible o inamovible. No debemos ser de doble ánimo, porque el de doble ánimo, dice Santiago, es lo contrario al que está constante. El de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago capítulo 1, versículo número 8. Entonces, una cosa es hablar de ser constante cuando todo está tranquilo, cuando todo es pacífico, pero otra cosa es ser constante cuando vivimos rodeados de un mundo hostil, cuando somos amenazados en razón de nuestra fe. Cuando Pablo le decía a la iglesia que debían estar firmes y constantes, hermanos, en este contexto del libro de Corintios, es que estaban siendo probados, estaban siendo perseguidos la iglesia. En este contexto es diferente pensar estar firme y constante que estar en tiempos de relajo, en tiempos de paz, de quietud, de tranquilidad. Entonces, cuando Pablo expresa esto, la iglesia estaba siendo perseguida por diferentes situaciones ideológicas, religiosas, políticas, y se avecinaban problemas muy graves. Y esto Pablo es lo que advierte a la iglesia. Por ejemplo, la discriminación vivirían ellos, la persecución, la cárcel, incluso la muerte. En este contexto Pablo está diciendo, permanezcan firmes entonces, cuando venga sobre ustedes la persecución, la discriminación, incluso la muerte. Hace unos días veía una serie donde en China el ser cristiano y hablar de Dios es un delito y que se paga con la cárcel, incluso con la tortura. El pastor fue llevado prisionero en razón de su fe. Fue torturado casi hasta la muerte para que él renegara de Cristo. Pero él siempre se mantuvo firme y dijo, yo no estoy en esta hora cometiendo ningún delito, dijo él, porque incluso al menos lo que es la profesión de la religión en mi país es libre. Sin embargo, ellos lo torturaron hasta casi a la muerte. Muchas veces se desmayó. Después de 2 años de estar prisionero en razón de su fe, fue dejado en libertad. Pero él pronto empezó a predicar la palabra, visitar las comunidades y animar a los cristianos que vivían la fe en ocultamiento, en casas, en lugares apartados, profesando su fe en lugares privados, animando a los hermanos.
Y su ejemplo de permanecer firmes en la fe y ser constante, incluso bajo gran tortura, fue un aliciente para los hermanos. Sin embargo, las autoridades pronto se enteraron de que nuevamente el pastor andaba predicando la palabra. Entraron a su casa, rompieron cosas, buscándolo por todos lados, la policía, y ahí estaba su esposa con su hija pequeña de 11 años. Le preguntaron a ella dónde estaba su marido, porque no lo encontraron, y ella le dijo que no lo sabía. Sin embargo, a ella la golpearon ahí frente a su hija para que declarara dónde estaba su marido, pero ella dijo que no sabía, insistió. Finalmente se la llevaron presa a ella y dejaron sola a la niñita de 11 años. La niñita corrió a darle aviso a su padre. Más o menos ella sabía dónde estaba. Él estaba compartiendo su fe con otras personas. Y el padre la abrazó, lloraron juntos. Y los hermanos les dijeron: pastor, usted va a tener que huir, porque en esta oportunidad lo van a matar. El pastor abrazó por última vez a su hija, le instó a estar firmes y constantes en la fe, a no renunciar jamás a ella, que permaneciera firme, aun cuando el enemigo quisiera destruir la familia. El pastor huyó a lugares lejanos y allá, ayudado por unos hermanos en las zonas rurales, fue recibido con mucho amor y ellos muy contentos porque iba a llegar un pastor para poder compartir la palabra. Y ahí, cultivando los campos, había un trabajador observando si venía la policía, mientras otros estaban reunidos para escuchar la palabra. Estaban ávidos, hambrientos, sedientos del Evangelio. Ahí estaban contentos de que alguien venía a compartir la palabra. Esos hermanos fueron fortalecidos. Pero el pastor, con todo su testimonio, él dijo: yo pensé que estaba firme en la fe. Yo pensé que ya nada me iba a poder hacer retroceder en la fe. De hecho, estaba dispuesto a morir por Cristo. Fui torturado de una manera terrible, dolorosa, pero por Cristo estaba dispuesto hasta morir. Y aún los años que pasara preso, incluso morir preso, estaba dispuesto. Y creí que ya había llegado a mi máximo de la fe. Sin embargo, cuando mi esposa fue tomada presa, me derribé. Tambaleó mi fe. Y ahí me di cuenta de que mi fe no estaba tan firme. Cuando mi hija ahora está sola en casa, la verdad que mi fe no estaba tan firme como yo creía. Hermanos queridos, nosotros, en nuestro contexto, es fácil poder escuchar esta palabra y decir: permanece firme y sé constante en tu fe, porque estamos en casa, nadie nos persigue, no vivimos la tortura, la persecución, ni nuestra familia tampoco separada por nuestros principios. Hermanos, nuestra fe aún no ha sido probada lo suficiente para poder entender lo que significan estos pasajes. Daniel, debemos recordar, era un hombre firme en la fe, tanto así que al ser amenazado de ser echado al foso de los leones, el rey mismo le dijo: el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. Mire lo que dice Daniel 6:16. El Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. Sé firme y constante. Daniel incluso era reconocido por el rey, que él constantemente servía. Qué lejos estamos nosotros de esta fe de Daniel. Algunos le ponen una cumbia y le tiemblan las patitas. Algunos no se pueden ir a acostar, se consideran cristianos, sin haberse tomado una chelita, según ellos, porque tienen sed. Ellos piensan que frente a este tipo de tentaciones es donde tienen que estar firmes.
a la tentación sexual es donde tienen que estar firmes, por supuesto que sí. Pero este pasaje no se está refiriendo a este tipo de tentaciones. El permanecer firmes y constantes. Porque si no son capaces de resistir a un baile, a una chelita y a otras, el ser deslenguado, de hablar groserías, de no poder contener su lengua, de hermanos, de no poder hablar groserías de la cintura hacia abajo, una persona que se considera cristiana. Hermano, ¿cómo va a poder soportar la persecución, la tortura? ¿Cómo va a poder soportar lo que se viene, hermanos? Porque vienen días muy difíciles para los creyentes en Cristo. Ya lo estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, la persecución, son situaciones reales. Hay cristianos que fueron asesinados en este tiempo, y solamente para divertirse, como esos 5 cristianos que fueron asesinados el día de Navidad, como un regalo para los cristianos. ¿Que dónde está su Dios? Recordemos a Daniel, que era un hombre de principios, conocido en el reino por adorar a Dios. Sus enemigos esto lo sabían. Por eso lo probaron a Daniel. Le tendieron una trampa, porque sabían de que Daniel era un hombre de principio y que no iba a denegar de su Dios. Porque sabían de que Daniel no se ocultaba su fe. Él oraba públicamente con sus ventanas abiertas y bajo amenazas. Él no retrocedía. El Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. En segundo lugar, hermanos, debemos ser constantes. Ser constantes. En tercer lugar, el pasaje dice que debemos crecer en el Señor siempre. Crecer en el Señor siempre. Nosotros solemos estar ocupados en crecer en muchas cosas. Crecer en nuestro desarrollo personal, en el logro de objetivos económicos, en el logro de objetivos emocionales, académicos, profesionales, y estamos ocupados en crecer. Y a muchos les vemos crecer en estos aspectos. Los vemos crecer en su desarrollo personal, en objetivos económicos, lo vemos tener adquisiciones, lo vemos que ha tenido logros emocionales, también académicos y ya profesionales, y nos alegramos por eso. Sin embargo, también podemos ver que en sus vidas hay un gran desequilibrio en el crecer en el Señor. Hay un desbalance en su crecimiento espiritual. Mas, para Pablo, lo primario es que los hermanos crecieran, pero él le pone la firma al final, en el Señor. Qué diferente hubiera sido esta frase, ¿cierto? En la obra del Señor. Si no lo hubiera puesto el Señor, el crecer en el Señor. Entonces, algo está ocurriendo, hermanos, pues la obra del Señor carece de maestros de niños. Algo está pasando. Los creyentes están creciendo, pero parece que falta crecer en el Señor. Hay carencia de profesores de niños. Faltan predicadores de la palabra. Faltan maestros que prediquen, enseñen a tiempo y afuera de tiempo. Faltan misioneros. Faltan administradores comprometidos con el Señor. Faltan hermanos fieles en su mayordomía, que sean firmes y constantes en la mayordomía. Faltan profesionales que ofrenden parte de su profesión para la obra del Señor, para que sirvan a los demás, a la comunidad, sin razón muchas veces que le estén pagando 1 o 2 horas, por último en el mes, ofreciendo su profesión para servir a la comunidad. Algo está pasando
estamos creciendo, pero en otras cosas, pero no en el Señor. Crecer en la obra es un llamado. Algo está pasando. Tal vez estamos creciendo económicamente, pero pero a su vez hemos sido más tacaños. Ni siquiera muchas veces, hermanos, aportamos para la olla común ni solidaria. Algo está pasando. Crecer en la obra es el llamado. No abandonar su responsabilidad. No abandonar su cargo. No estar pensando cuántos meses quedan para dejar mi cargo. Dejar la responsabilidad, el servicio en el Señor. Crecer en la obra del Señor, siempre. Algunos quieren dejar su responsabilidad ocultando las reales razones de aquello, diciendo, es que para que otro tenga la oportunidad. ¿Está usted ocupado en crecer en el Señor? ¿Está usted ocupada en crecer en el Señor ahora? ¿Ya le ha preguntado al Señor en qué desea Él que le sirva usted este año? ¿Está pensando dejar su servicio? Es que a lo mejor el Señor le ha hablado para poder servir en otra área. Está bien, entonces. Usted no puede dejar de crecer en el Señor cuando tenga problemas personales. Usted no puede dejar de crecer en el Señor cuando aún se sienta cansado y cansada. Usted no puede dejar de crecer en el Señor aún cuando esté enfermo. Usted no puede dejar crecer en el Señor aún cuando las cosas no le resulten como usted pensaba. Nuestra iglesia no puede dejar de crecer en el Señor aún cuando nos visite la pandemia y tengamos que vivir 1 o 2 o 3 años más de ella. La iglesia no puede dejar de crecer. Usted no puede dejar de testificar del Señor. La iglesia debe crecer siempre, constante. Usted debe crecer siempre, bajo cualquier circunstancia. No puede una pandemia detener que usted crezca espiritualmente. No puede una pandemia dejar que usted crezca en la obra del Señor. ¿Y sabe por qué? El pasaje dice más adelante, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Eso es. ¿Por qué no debemos dejar de crecer? Porque el trabajo del Señor no es en vano. ¿Ha trabajado usted en vano alguna vez? ¿Ha hecho trabajos que le han consumido energías, tiempo y dinero y que finalmente usted se ha dado cuenta que no han servido para nada? Claro que sí, ¿cierto? Muchos de ellos. Yo varias veces, por supuesto. ¿Cuántos han hecho trabajos que nunca se los pagaron? Ni gracias le dieron. Horas de trabajo, horas extras perdidas incluso. Pero para el Señor, ninguna inversión de tiempo o trabajo es en vano, hermano. Hermana, hermano, joven, niño, ningún trabajo que hagas tú para el Señor es en vano. Él paga bien y Él paga con anticipado. Él las tiene todas anotaditas. Usted con Él va a la segura. Y esto usted debe saberlo. El pasaje dice, mire lo que dice el versículo 58. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, ¿usted lo sabe? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted lo sabe entonces. Pablo se dirige a ellos, a los corintios, porque ellos saben de que ningún trabajo en el Señor es en vano. ¿Lo sabe usted? Entonces comprometámonos más con la obra de Dios. No le hacemos un favor al pastor ni a los hermanos de la iglesia. Es la obra de Dios. Por lo tanto, nunca considere una carga lo que usted hace para el Señor. Como si el servicio para Dios es el que lo tiene agobiado
y cansado, tómelo como una bendición. Tome lo que usted está haciendo. Tome la responsabilidad que usted le ha dado como una bendición de Dios. Si usted está sirviendo ahora, diga con fuerza: tengo la bendición de estar sirviendo en tal área en la congregación. Tengo la bendición de estar sirviendo en tal aspecto para el Señor. Tengo la bendición. Diga hoy usted dónde está. Piensa en lo que está haciendo. Tengo la bendición. O quiero tener la bendición. Si usted está pensando, si el Espíritu le está mostrando en qué área tiene que servir, su servicio, lo que da para el Señor, su diezmo, su ofrenda, sus actos de amor no son una carga, su tiempo son para usted una bendición. Es una bendición. Si se acuesta cansada o cansado por servir a Dios, es una bendición haberse cansado por servir al Señor y no haber servido al hombre. Y después de todo, Isaías dijo: Él es quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿O no? Si nos cansamos por el Señor, es una bendición, y después de todo es Él que nos da fuerza, Él el que nos da vida, Él el que nos da salud. Y si queremos salud, ¿para qué es? Para servir al Señor. ¿Cuántos están orando por salud? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Al final de nuestros días, miraremos lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, y no miraremos con orgullo las bodegas que logramos en la vida levantar y construir, y los herederos que dejamos, y quién se quedó con las cosas. No miraremos con orgullo aquello cuando ya decline nuestra vida y nuestros ojos estén por cerrar, porque lo que realmente importará será lo que hemos hecho para el Señor. Y si usted, hermano, hermana, se hace un funeral en un lugar cristiano, en una iglesia, lo que el pastor va a predicar fueron las obras espirituales que usted hizo, no los autos que dejó ni las bodegas que construyó. Eso se va a predicar. Sus obras continuarán, no la pega, no el trabajo de construir bodegas. Les invito a buscar el siguiente pasaje para que lo lea conmigo. Colosenses 3, 22 y 23. Colosenses 3, 22 y 23. Y léalo conmigo. ¿Lo encontró? Colosenses 3, 22 y 23. Amén. Leamos juntos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Repitámoslo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A veces nosotros servimos en la obra del Señor, pero esperamos la recompensa de los hermanos. ¿Y sabe por qué nos deprimimos, nos cansamos y queremos renunciar? Porque a veces nos sentimos criticados, nos sentimos que parece que nadie reconoce lo que estamos haciendo, que no hay gente que es disponible para ayudarme, etc. Pero el reconocimiento que nosotros esperamos no es del hombre. Dice, la recompensa de la herencia es del Señor. Entonces nosotros tenemos que cambiar esto, la mentalidad. Si yo espero los aplausos de la iglesia, de los hermanos, de la gente a quien ayudo, sirvo, estoy equivocado. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para ¿quién? Para el Señor. Yo, por más que hacía bien mi pega, mi jefe jamás me aplaudió, me reconoció, hermano, en algo. Pero yo sé que del Señor el trabajo que hago para Él no es en vano.
Iglesia, entonces, hermanos, hermanas, frente a todo lo que venga, estás firme. Frente a todas las adversidades que vengan, porque van a venir situaciones muy difíciles, permanece firme. Segundo, ¿te acuerdas? Sé constante. Y tercero, permanece creciendo en el Señor siempre. Permanece creciendo. Y subrayo lo que viene. En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque nada de lo que haces para el Señor es en vano. Si como iglesia nosotros nos hubiéramos reunido para plantearnos cuáles serían los desafíos de este año, ¿sabe qué? Perfectamente, estos 3 objetivos serían excelentes. Primero, nos comprometemos personalmente y como iglesia a trabajar para estar firmes. Segundo, para ser constantes. Y tercero, estaremos firmes en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Estar firme, ser constante y creciendo en la obra del Señor siempre. ¿No le parece? 3 objetivos que yo le invito a usted. Hace un rato con la introducción en el mundo en el cual vivimos, alejado de Dios, con los babilónicos modernos de estos tiempos, cada uno construyendo sus torres de Babel, alejados independientemente de Dios. A Dios ya lo han alejado de su vida cotidiana. Y muchas veces nosotros somos responsables, como padres, como abuelos. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de orar. Déjame orar por ti, hija. Déjame orar por ti, hijo. Si el Señor quiere, hija. Si el Señor quiere, hijo. Vamos a... Siempre. Y hemos dejado de hacer eso. Creemos que todo el hombre lo puede hacer. Pero nosotros, en este tiempo, debemos recuperar el espacio que le corresponde al Señor. Estar firme, ser constante y crezcamos en la obra del Señor siempre. ¿Acepta usted el reto? ¿Acepta usted este desafío? ¿Sabe que quiero invitarles luego a cantar este himno? Que prácticamente es, aparte del firme y adelante, es un himno que nos recuerda que nosotros estamos en una lucha permanente con el enemigo. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en el nombre de Jesús. Probad que soy valiente, dice este himno. Cantémoslo con fervor, estimados hermanos. Permanezcamos firmes, seamos constantes y crezcamos en la obra del Señor siempre. Oremos. Señor, que así sea. Es el desafío para nosotros en esta mañana, a estar firmes en ti, a crecer en tu obra, a ser constantes, Señor bendito. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu poder, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo, Padre, para que frente a todas las acechanzas del enemigo, Padre Celestial, podamos estar asentados en el trono, inconmovibles, ser constantes, Señor, y crecer en la obra, no solamente crecer en el mundo, crecer en las cosas, Señor, materiales, sino crecer en tu obra. Señor, no va a ser lo más maravilloso que va a ser al cerrar nuestros ojos, es mirar, oh Dios mío, de cómo nos ha usado y el legado que por tu misericordia ha quedado, mi Señor. Bendiga tu palabra y a mis hermanos que tal vez han aceptado este reto y este desafío, y también como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permanezcamos firmes, ser constantes y crezcamos en la obra del Señor
sabiendo de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Acaso hay algún mejor aliciente? Claro que no. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria vienen ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Bueno, hermanos, después de haber escuchado y cantado también Estar por Cristo firmes, y que nos haya hecho el Señor este desafío, ¿cierto? De estar firmes, ser constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Este desafío para este año 2021, que el Señor sea en nuestros corazones y sea dándonos esta firmeza, esta constancia para poder seguirle con fidelidad. Oremos al Señor. Padre, gracias por lo que tú has hecho hoy, Señor, esta mañana con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Señor, guarda nuestros corazones y sella esta palabra en nuestras vidas. Señor, que toda la honra, que toda la gloria, toda la alabanza sea para ti, Señor, y gracias porque esta nueva semana que se avecina será una semana maravillosa porque estamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.